El tema que a nosotros nos tocó es el 5.1.2. Es Drilling in Soft Unstable Formations. Perforaciones en formaciones blandas e inestables. Está conformado por Paola Arias y mi persona Andrea Zúñiga. Drilling in soft unstable formations. The tall string used for drilling in soft unstable formation is commonly simple than for hard formations. The most common tool is a steel tube or shell with a cutting shoe on the bottom. The shell may be used alone or, if extra weight is needed, a sinker bar may be incorporated in the body of the shell. The top end of the shell is open and it's very similar in design and appearance to a normal baler. Ahí sí, bájale, por favor. Different cutting shoes are used depending on whether the formation material is cohesive or not. With sand, the shoe may have a serrated or smooth edge to chop the formation, but a flat valve will be set inside the shell, just inside the shoe, to retain the sand as it's drilled. Clay tends to be more cohesive than sand, and with stiff clay, a sharp edge cutting should with thin chisel blades set across its aperture may be used when a figure is 6 that 4. The shell may have windows cut in the side to help simple removal. A major difference between unstable formations and hard rocks is that the former needs support during drilling and means that temporary casing must be used. The temporary casing has to be of sufficient diameter to allow the permanent casing and screen to pass inside it on completion or drilling, and to allow a gravel bag or grout seal to be installed in the annulus. Drilling begins with the large diameter shell to dry a hole deep enough to set the first length of temporary casing. The casing will have a sharp edge. Drive the shoe screw on the bottom to help the driving off. Ya. En esto, ¿qué nos quiere decir? La cuerda de herramientas utilizada para perforar en formaciones blandas e inestables es comúnmente más simple que para formaciones duras. Las herramientas más comunes en tubo o carcasa de acero con una zapata de corte en la parte inferior. La carcasa se puede usar sola o si se necesita un peso adicional. Se puede incorporar una barra de caja en el cuerpo de la carcasa. El extremo superior de la carcasa está abierto y es muy similar en diseño y apariencia a un baile normal. Se utilizan diferentes zapatos de corte dependiendo si el material de formación es cohesiva o no. Con arena, el zapato puede tener un borde cerrado o liso para cortar la formación, pero se establecerá una válvula de sopola dentro de la carcasa, justo dentro de del zapato, para retener la arena a medida que se perfora. La arcilla tiende a ser más cohesiva que la arena y con la arcilla rígida.
Se puede usar un zapato de corte de bordes afilados con cuchillas de cincel delgadas a través de la abertura. La carcasa puede tener ventajas cortadas en el lateral para ayudar a la extracción de la muestra. Una gran diferencia entre las formaciones inestables y las rocas duras es que las primeras necesitan apoyo durante la perforación y esto significa que se debe usar carcasas temporales. La carcasa temporal debe tener un diámetro superficial para permitir que la carcasa permanente y la pantalla pasen dentro de ella. Al finalizar la perforación y para permitir que se instale un paquete de grava o un sello de lechada en el anillo, la perforación comienza con una carcasa de gran diámetro para perforar un agujero lo suficiente profundo como para establecer la primera longitud de la carcasa temporal. Esta carcasa tendrá un zapato de accionamiento de borde afilado, atornillado de la parte inferior. Para ayudar a la conducción de la caja, esto es los sellos de lechada. El propósito de la lechada es pronunciar un sello de baja permeabilidad en el espacio anual entre la carcasa y la pared del agujero. El propósito de la lechada es proporcionar un sello de baja permeabilidad en el espacio anual entre la carcasa y la pared del agujero. In short, drilling in soft formations use simpler tools, typical a steel casing with a cutting shoe designed to cut loose or cohesive materials effectively. Casings may include added weight bars, have an open top, and use different cutting shoes depending on the formation, sand, or clays. Sometimes featuring side windows, for example, extraction. En resumen, esto nos quiere decir que la perforación en formaciones blandas usa herramientas más simples. Normalmente una carcasa de acero con zapato de corte adecuada para cortar materiales sueltos o cohesivos. Las carcasas pueden llevar barras adicionales para peso, tienen su parte superior abierta y utilizan diferentes tipos de zapatos según el material, ya sea arena o arcilla. Incluso con ventajas laterales para extraer muestras. Las formaciones inestables requieren carcasas temporales para sostener el pozo. Estas deben tener suficiente diámetro para permitir instalar carcasas permanente, pantalla y de grava. La lechada se utiliza para crear un sello de baja permeabilidad que evita la contaminación, estabiliza la carcasa y separa los acuíferos con múltiples aplicaciones de protección. Okay, box 5.3 growth seals. The purpose of grouting is to provide a low permeability seal in the annular space between the casing in the borehole wall. And there are many situations where a grout seal is required. For example, one to cement the borehole conductor casing in place to provide a stable platform for further drilling. Two, to cement the upper well casing in order to prevent the ingress of contaminated surface water of shallow groundwater in the well. Three,
to seal of the annular space around the casing between different aquifers in a deep borehole to prevent the flow of water between the aquifers and thus prevent cross-contamination. 4. To protect a well against a ingress of groundwater from an aquifer where the water quality is poor. 5. Bájale, porfis. To provide a seal on top of an artificial gravel pad. 6. To protect a casing against corrosion. 7. To seal an intermediate casing string prior to drilling into an artesian aquifer. Grouting is also important when decommissioning and abandoning well section 9.4. Grout materials. Grouting is normally performed use cement, bentonite, clay, or a combination of the two. Cement is used in the situations where the strength of the seal is important, such as in setting a surface casing or in installing a casing above an artesian zone. Portland cement is generally used with specific gravities for the cement mix um, in the range 1.6. Continúa. Ya. La lechada también es importante al desmantelar o abandonar un pozo. Materiales de lechada. La lechada 1S normalmente se utiliza en el cemento, arcilla bentonina o una combinación de ambos. El cemento se utiliza en situaciones en las que la bentonina o una combinación de ambos. El cemento se utiliza en situaciones en las que la resistencia del sello es importante, como al colocar una carcasa de superficie o instalar una carcasa sobre una zona artesiana. El cemento Portland se utiliza generalmente con gravedades específicas para la mezcla de cemento en el rango de 1.6 a 1.8 Australian Routing. Concentración de un cemento solo. In short, unstable formations require temporary casing for support. This casing must be weight enough to allow permanent casing, screen, and gravel bag installation. Grout is used to form a low permeability seal that prevents contamination, stabilizes casing, and separates aquifers, serving several protective functions. Ya. Sin embargo, la lechada puede ser un problema, por lo que a veces se agrega una pequeña cantidad de bentonina, del 2 al 6% por lo general. Para reducir esta contaminación y aumentar la fluidez de la masa, cuando se produce la pérdida de lechada en formaciones granulares, los acuíferos gruesas o acuíferos fisurados, se puede agregar arena u otros materiales gruesos para ayudar a que la lechada formen puentes sobre estas zonas de pérdida. Okay. Growth can be a problem
However, and so a small amount bentonite, um, 2 to 6% usually. It's something to reduce this shrinkage and to increase the fluidity of the mix. Where loss of the growth into coarse granular formations of fissured aquifers occurs sand or other coarse materials can be added to help the growth from bridge over these low zones. Bentonite is composed mainly of Mont Morillonite clay, and when hydrated can expand to 10 or 50 times its dry volume. It can therefore provide a very effective low permeability annular seal and is often used for routing between screen actions in monitoring wells. Bentonite is available in powder, granular, or pellet form. It's usually mixed to give growth specific gravity of our row. The density can be checked using a mud balance. In pollution investigation, it's important that the monitoring well construction materials don't affect the groundwater samples. Bájale, porfis. Ideally, therefore, a chemically inert material shall be used for the growth seal. Neither cement or not bentonite is inert. However, cement is highly alkaline and may therefore affect the groundwater pH. Also, laboratory tests have suggested that glycols and some certain organic compounds can leach from the cements used as seal in monitoring wells, which could lead to false positives in groundwater samples. On the other hand, bentonite has a high cation exchange capacity, which could potentially affect concentrations of these metals. For example, the best way to reduce such problems is to try and prevent groundwater coming into contact with the seal materials. Bájale, porfis. In the intake section of the well, it is therefore necessary to place a fine sign louder about the gravel pack so as to prevent the seal materials from entering the pack. Grouting methods. One of the prerequisites for successful grouting is to have a sufficient. Y sí, tradúcele. Ya. El cemento Portland se utiliza generalmente con gravantes específicas para las mezclas de cemento en el rango de 1.6 a 1.8. Australian Drilling, con tracción de un cemento solo. Sin embargo, la lechada puede ser un problema, por lo que a veces se agrega una pequeña cantidad de bentonina, del 2 al 6% por lo general, para reducir esta contracción y aumentar la fluidez de la mezcla. Cuando se produce la pérdida de lechada en formaciones granulares,
gruesas o acuíferos fisurados, se puede agregar arena u otros materiales gruesos para ayudar a que la lechada forme puentes. Sobre estas zonas de pérdida, la bentonita está compuesta principalmente de arcilla de Montgomery y cuando se hidrata puede expandirse del 10 a 15 veces su volumen seco. Por lo tanto, puede proporcionar un sello anular de baja permeabilidad muy efectivo. Y a menudo se utiliza para rejuntar entre secciones de pantalla en pozos de monitores. La bentonina, la bentonita está disponible en forma de polvo, granular o pellet. Por lo general, se mezcla para dar una gravedad específica de la lechada de alrededor del 1.1 a 1.2. La densidad se puede comprobar usando un balance de barro. En las investigaciones de la contaminación, es importante que los materiales de construcción del pozo de monitoreo no afecten las muestras de agua subterránea. Idealmente, por lo tanto, se debe usar un material químicamente inerte para el sello de la lechada. Sin embargo, ni el cemento ni la bentonita son inertes, perdón. El cemento es altamente alcalino y por lo tanto puede afectar el pH de las aguas subterráneas. Además, las pruebas de laboratorio han sugerido que los glicoles y algunos ciertos compuestos orgánicos pueden lixiar de los cementos utilizando como un sello en los pasos de monitoreo, lo que podría conducir a falsos positivos en las muestras del agua subterránea. Por otro lado, la bentonita tiene una alta capacidad de intercambiar de cationes, lo que podría afectar potencialmente a a las concentraciones de oligometales. Por ejemplo, la mayor manera de reducción tales problemas es tratar de evitar que el agua subterránea entre al contacto de los materiales de sellado en la sección de admisión del pozo. Por lo tanto, es necesario colocar una capa de arena fina sobre el paquete de grava para evitar que el material de sellado entre en el paquete. Espacio libre anual alrededor de la carcasa es estándar de construcción de pozos de agua ANSI. Especifica que el diámetro perforado debe ser al menos de 76 metros. Esto quiere decir 3 pulgadas. Más grande que el diámetro exterior de la carcasa cuando se rejunta con una tubería de TREMI y al menos de 102 milímetros, 4 pulgadas. Más grande cuando se utiliza pallets de bentonita como material de lechada. In short, grout is used to form a low permeability seal that prevents contaminations, stabilizes casings, and separates aquifers, serving several protective functions. Grow materials typical include Portland cement, bentonite, or blends. Bentonite reduces shrinkage and increase flowability, especially in formations prone to root loss. Neither cement nor bentonite is chemical inert, and both can alter groundwater chemistry. Direct contact with intake water zones should be minimized. Ya. Espacio libre anual alrededor de la carcasa.
es estándar de construcción de pozos de agua. Especifica que el diámetro perforado debe ser al menos de 76 milímetros, 3 pulgadas, más grandes que el diámetro exterior de la carcasa cuando se rejunta con una tubería de tremia, y al menos de 102 milímetros, 4 pulgadas, más grande cuando se utilizan pallets de bentonita como material de lechada. Okay. Annular clearance around the casing. The ANSI. eh, Water well construction standard. Specifies that the drilling diameter should be at the least uh, 7.6 millimeters um, or 3 inches large than the casing of when grouting with a tremie pipe in the last mm, sería 102 millimeters large when using bentonite pellets as grouting materials. The length of grout seal varies according to the particular application. For example, when installing a well in a crystalline aquifer, it's recommended here that the casing should be extend at the 10 meters below the surface into the stable rock in order to prevent ingress of contaminants from the surface. The Institute of Geologists from, from Ireland provides a more conservative recommendation where we grouted casing should extend at the least 10 meters into rock the or to um, 20 meters below ground level, whichever is the greater, as noted in a long section of grouted casing with least giving good protection against surface pollution will reduce the potential yield of the well by blocking of the shallow water bearing fractures. Thus, the well designer is faced with a compromise choice between achieving a greater well by blocking of the shallow water bearing fractures. Growths can be complex in several ways, a few of which are described below. One, the cement growth for a surface conductor casing is usually poured in the annular space from the ground surface. However, such a procedure is only suitable for shallow casings where the quality of the seal can be, bájale porfis, Mm, can be easily established. For other applications, a bottom-up grouting procedure using a tremie pip is required. The cement grout for a pump chamber casing, for example, can be complaced through a tremie people. The tremie people is set initially near the bottom of the
Annulus and is the rise of words, a growing process. Jessy, continúa. Ya. Ok. En resumen, en la longitud del sellado de lechada varía según la aplicación particular. Por ejemplo, al instalar un pozo de un acuífero cristalino, se recomienda aquí que la carcasa se extienda al menos de 10 metros por debajo de la superficie en roca estable. Para evitar la entrada de contaminantes desde la superficie, el Instituto de Geólogos de Irlanda 2007 ofrece una recomendación más conservadora, por lo cual la carcasa rejuntada debe extenderse al menos de 10 metros en la roca, o 20 metros por debajo del nivel del suelo, lo que sea mayor, como se indica en la sección 3.1.2. Una sección larga de carcasa lechada, al tiempo que brinda una buena protección contra la contaminación de la superficie. Reducirá el rendimiento potencial del pozo al bloquear las fracturas del agua poco profundas. Por lo tanto, el diseñador de pozos se enfrenta a una elección de compromiso entre lograr una mayor protección de pozo o expensas de un rendimiento de un pozo reducido. La lechada se puede colocar de varias maneras, algunas de las cuales se describen a continuación. 1. La lechada de cemento en una carcasa de conductor de superficie generalmente se vierte en el espacio anular desde la superficie del suelo. Sin embargo, tal procedimiento solo es adecuado para carcasas poco profundas, donde la calidad del sello se puede establecer fácilmente. Por otras aplicaciones, se requiere un procedimiento de lechada de abajo hacia arriba, utilizando una tubería de treme. 2. La lechada de cemento para la carcasa de cámaras de bomba, por ejemplo, se puede colocar a través de una tubería de tremie. El tubo de tremie se establece inicialmente cerca de la parte inferior del anillo y luego se eleva hacia arriba a medida que avanza la lechada. El cemento debe ser bombeado en lugar de dejar que fluya por gravedad en la tubería de treme, ya que esto asegura que la lechada se puede entregar rápidamente y se reduce el riesgo de que formen huecos en sellos de lechada. La lechada continúa hasta que la lechada de la densidad correcta aparezca en la superficie. 3. Se puede usar un procedimiento similar al 2 anterior para colocar un sello de lechada de bentonita una vez más y es preferible bombardear la mezcla de bentonita en un tubo de treme, aunque las lechadas o bentonita a menudo se instalan colocando gránulos de bentonita en un tubo de treme y luego hidratándolos. 4. En pozos profundos, la carcasa intermi- intermedia se puede instalar en una zona de lechada perforable y una válvula de retención en su base. Eh, la cuerda de perforación con subacuerdo en una base está conectada a esta zapata de lechada y la lechada se bombea a presión de la parte inferior del pozo debajo de la zapata de lechada y el bombeo continúa hasta que la lechada aparezca en una superficie. La cuerda de perforación y el sub se retienen y después de que una lechada se haya asentado, se perfora
el tapón inferior y la perforación por debajo de esto. Continúa. 5. Se puede utilizar un método de desplazamiento en el que la cantidad de cemento necesita para que el sello se bombea dentro de la carcasa y luego se utiliza agua o barro para desplazar este cemento o fuera de la parte inferior de la carcasa y hasta la superficie. Generalmente se usan dos de la carcasa y el segundo para separar la lechada del fluido de desplazamiento de arriba. Se pronuncia más información sobre los métodos de lechada en STERP y el Comité de Australiano. Perforación 2015. Cualquier que sea enfoque que se adopte, hay varios importantes. Cosas a considerar a planificar las operaciones de lechada. 1. El volumen de lechada debe estimarse antes de que se instale el sello, si por ejemplo el volumen inyectado es menor que el volumen estimado. Esto sugiere la presencia de algunos huecos de la lechada o el colapso parcial de la parte de la pared del pozo. Se deben tomar muestras de lechada para probar sus propiedades, incluso el tiempo de ajuste. La carcasa que se va a rejuntar debe estar ubicada en el cemento del pozo para garantizar un entorno uniforme de la lechada. Se deben usar centralizadores de carcasa para este propósito. Yeah. Um, Manufacturers' recommendations should be uh, followed when preparing groats. It's important that further drilling operations should not commence until the grout has set properly, setting times for the 3. drilling progress by removing the formation from inside and ahead of the casing for 1 to 2 meters, then driving the casing to the bottom of the hole. Unstable running sand can be great problem with percussion drilling because the reciprocating action of the shell inside the casing can build up a suction which pulls the sand inside the casing. Something casing is need informations that are hard but unstable. Karstific limestones, for example, in these situations, there can be problems ensuring that the casing is vertical. It can be driven offline by near vertical fractures. Bájale, porfis. Drilling continues until the total design depth is reached. In the latter two cases, a second string of temporary casing has to be telescoped inside the first, and drilling continues at a smaller diameter. On reach the total depth, we need to decide upon the final design of the permanent casing and screen string. The screen must be located within the aquifer, and for this, the formation samples must be collected carefully and described properly. Ya, ahí continúa. En resumen, la carcasa en la formación blanda, la carcasa se baja en un agujero y se conduce firmemente durante una corta distancia en su verticalidad, siendo revisada cuidadosamente.
mientras que se conduce la parte superior de la carcasa es protegido por un pesado anillo de acero. El cabezal de accionamiento atornillado de la carcasa, la conducción generalmente se logra mediante golpes de la herramienta de perforación en el cascabel de accionamiento. La perforación progresa eliminando la formación del interior y delante de la carcasa durante de 1.2 metros y luego conduciendo la carcasa al fondo del agujero. Se añaden longitudes adicionales de carcasa a medida que la parte superior de la carcasa anterior se conduce hasta el nivel del suelo. En formaciones muy blandas, la conducción puede no ser necesaria, ya que la carcasa seguirá en la carcasa bajo su propio peso. La arena que corre inestable puede ser un gran problema para la perforación de percusión, porque la acción alternativa de la carcasa dentro de la carcasa puede acumular una succión de tira de arena hacia arriba dentro de la carcasa. Los remedios para la arena corriente incluye construir una cabeza hidráulica en la carcasa, llenándolo con agua, agregar barro o perforación para estabilizar la arena, conducción de la carcasa más allá de la zona inestable y rejuntar la arena corriente. A veces se necesita carcasa en formaciones que son duras pero inestables, por ejemplo, piedras calizas calcificadas. En esta situación puede haber problemas para garantizar que la carcasa sea vertical. Se puede desconectar las fracturas casi verticales. Estas fracturas también pueden desviar la broca del curso. La perforación continua hasta que se alcance a la profundidad total del diseño, hasta que la carcasa no se pueda conducir más o hasta que sea necesario instalar un sello de lechado. Por ejemplo, antes de penetrar un horizonte artesiano. En los dos últimos casos, una segunda cadena de carcasa temporal tiene que ser telescópicamente al pozo en el que se basa un cortado de perforación. Debe permitir esta contingencia porque la carcasa permanente debe poder pasar dentro de la carcasa temporal más pequeña con un anillo adecuado para la instalación en cualquier paquete de grava o de sello de lechado. Bentonita. Al alcanzar la profundidad total, necesitamos reducir sobre el diseño final de la carcasa permanente y la cadena de la pantalla. La pantalla debe ubicarse con precisión dentro del acuífero y para ello las muestras de formaciones deben recogerse cuidadosamente y descubrirse adecuadamente. La profundidad de las muestras se pueden medir con bastantes precisión que perforación de percusión, pero vale la pena el registro geofísico para obtener profundidades precisas de los horizontes acuíferos. El registro natural de rayos gamma o registros radiactivos, la carcasa temporal en el agujero invalidará el uso de registros eléctricos. Veas en la sección 6.4. Después del registro de la carcasa y la pantalla se instalan y se retiran las carcasas temporales. Quitar la carcasa temporal a menudo es bastante difícil y puede requerir del uso de gastos o vibraciones hidráulicas. En un pozo donde se requiere un paquete de grava artificial, debemos analizar la muestra de formación para diseñar el paquete de grava y decidir sobre el diseño de la pantalla. Las determinaciones de tamaños de grado utilizando tamices se pueden hacer in situ o en laboratorio, siendo preferible la primera para ahorrar tiempo. La carcasa permanente y la cuerda de la pantalla se instalan dentro de las carcasas temporales y del paquete del grava para la tubería de Tremi con agua. Y la carcasa debe brivarse para fomentar la sedimentación del paquete y evitar el puente de grava. In short, a ver, em,
Grout is used to form a low permeability seal that prevents contaminations, stabilizes casings, and separates aquifers, serving several protective functions. The drill diameter must exceed casing diameter to ensure proper sealing. Minimum growth dips prevent surface contamination, but many reduce well yield. Grout may be placed from the surface or via tremie pipe from the bottom up. Bottom up pumping is preferred to avoid voids and ensure a uniform sealing. Seal integrity must be checked using pressure test or sonic locks, accelerators like calcium may pose corrosion risks for steel casings. Drilling alternates between removing materials and driving the casings. Running sand can create dangerous suction, requiring water, mud, or deeper casing to stabilize. In hard but unstable formations, such as karstic limestone fractures, may deflect the casing or drill bit, making vertical alignment difficult. Encasing cannot be advanced or an artesian zone must be sealed. A second telescopic casing is inserted, allowing a drilling to continue at a smaller diameter. The well screen must be positioned precisely within the aquifer, requiring accurate formation samples and geophysical logs to locate productive horizons. Uh, Removing temporary casing is challenging and often requires jacks or vibrators. Grabber placement must be controlled to avoid bridging or pulling to screen out. The grease stress on a drilling ray occurs during removal of temporary casing, especially in deep wells requiring a strong and durable rig. Ya, ahí sí, continúa con las ideas en En español. resumen, en resumen, lo que nos quiso decir mi compañera, el diámetro perforado debe ser mayor a la carcasa para permitir un buen sellado. La profundidad mínima de la carcasa lechada busca evitar la contaminación superficial, aunque puede reducir el rendimiento del pozo. La lechada puede colocarse desde arriba o desde abajo mediante la tubería TREM. El bombeo desde el fondo es preferido para evitar vacíos y asegurar un sello uniforme. La integridad del sello debe verificarse con pruebas de precisión o registros sónicos. El uso acelerado como cloruro de calcio puede ser riesgoso para el efecto corrosivo. La perforación alterna entre retirar material y conducir la carcasa. La arena que corre genera succión peligrosa que requiere agua, lodo o mayor profundidad para estabilizar. En rocas duras pero inestables, como calizas kársticas, las fracturas pueden desviar la carcasa o la broca, complicando mantener la verticalidad del pozo. Si la carcasa no avanza o se requiere un sello antes de los acuíferos artesianos, se usa una segunda carcasa telescópica para continuar con un diámetro menor.
La integridad del sello debe verificarse con pruebas de precisión o un registros sánicos. En el uso de las aceleradores como cloruro de calcio, que puede ser riesgoso por su defecto corrosivo. La perforación alterna entre retirar material y conducir la carcasa. La arena que corre genera succión peligrosa que requiere agua, lodo o mayor profundidad de estabilidad. En rocas duras, pero inestables, como calizas kársticas, las fracturas puede desviar la carcasa a la broca, complicando mantener la verticalidad del pozo. Si la carcasa no avanza o se requiere un sello antes del acuífero artesionado, se usa una segunda carcasa telescópica para continuar con un diámetro menor. La pantalla debe colocarse exactamente en el acuífero, lo cual requiere muestras precisas y registros geofísicos para identificar correctamente los horizontes productivos. Retirar la carcasa temporal es difícil y requiere vibraciones o gastos. Se debe evitar para que la grave cause puentes o atrape la pantalla junto a la carcasa. La mayor tensión en una perforada ocurre al retirar la carcasa temporal, especialmente en pozos profundos, por lo que la plataforma debe ser robusta. A continuación, podemos visualizar unas pequeñas imágenes donde nosotros nos fuimos de gira. Aquí, en esta imagen nosotros podemos visualizar los tipos de brocas para perforación petroleras.